Por favor, abramos nuestra Biblia de nuevo en 1 Timoteo capítulo 1. Solo vamos a leer el versículo 15, que no es una exposición. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. No es que estaremos exponiendo ese pasaje, pero es un buen punto de partida para el tema que vamos a estudiar hoy. Primera Timoteo 1:15 dice la palabra del Señor: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales soy el primero. Vamos a orar, hermanos y amigos. Oh Señor de los cielos, ¿quién es suficiente para proclamar el evangelio poderoso tuyo y hacerlo entender, hacerlo ser recibido por fe? Ninguno de nosotros puede hacer tal obra, solo tu Santo Espíritu. Por ello a ti clamamos, Señor, para que tú vengas en medio de el valle de huesos secos y tú des vida a los huesos y los levantes y les lleves a andar en novedad de vida y a vivir para tu gloria. Aquellos que te conocemos ven, como tu siervo mencionaba, a traer el evangelio para alegría de nuestros corazones, recordar de dónde tú nos has sacado, recordar el inmenso privilegio que tenemos al haber sido rescatados de eterna condenación, y que esto motive nuestros corazones a servirte con gratitud y con todo nuestro ser. Amén. Señor, ven y haz que tu palabra traiga frutos de salvación. Te lo rogamos en Cristo Jesús, el único Salvador de pecadores. Amén. Amén. Cada vez que uno predica el mensaje del Evangelio, como estaremos haciendo en esta mañana, hay diversas reacciones de parte de las personas sentadas en el lugar donde se predica o que estén luego oyendo el sermón una vez ya fue grabado. Hay quienes, por ejemplo, riéndose por dentro, se dicen: yo mismo ni lo creo que aquí estoy yo, una persona que desprecio la religión, desprecio todo lo que tiene que ver con Cristo y con Dios. Yo no puedo creer que yo estoy escuchando un sermón. Otros dirán: estuvo muy interesante ese mensaje. Pero eso de ser cristiano no es para gente como yo. Mi vida está vuelta un completo desastre. Usted no me conoce, pero yo he llegado a la bajeza más profunda de la inmoralidad. De hecho, yo ni creo que Jesús me recibiría a mí y me perdonaría a mí por la maldad en la que yo he estado viviendo. Si usted que está predicando supiera la clase de vida que yo llevo, los tipos de pensamientos que pasan por mi mente, las atrocidades morales que yo he cometido en secreto, sin nadie saberlo, usted ni quisiera asociarse conmigo. Mucho menos Dios. ¿Cómo va a querer Él recibir a alguien tan sucio como yo? También están los que dicen: yo voy a escuchar este sermón para complacer al amigo que me invitó, para complacer al amigo que me lo envió por WhatsApp. Pero yo no necesito lo que el cristianismo ofrece, porque nadie es perfecto, yo lo sé, y no es por nada, pero realmente yo soy una persona buena. Yo no le hago mal a nadie. No malgaste su saliva predicándome el evangelio a mí, porque ese mensaje no es para mí. ¿Usted sabe para quién es ese mensaje? Vaya a las cárceles a predicarle a los que están condenados a cadena perpetua por haberle quitado la vida a un ser humano. Vaya a las esquinas a hablar con los drogadictos inyectándose heroína por las venas. Eso sí lo necesitan. Vaya a los prostíbulos. Vaya realmente a las personas que realmente lo necesitan. No pierda el tiempo conmigo, que yo soy demasiado bueno. Pero creo que también debe haber
Uno que otro que mientras escucha el mensaje del Evangelio diga, sea audiblemente o mentalmente, el cristianismo tampoco es para gente como yo. Es que nos representa un reto intelectual para mí. Para mí el mensaje del Evangelio, dice ese individuo, es un tanto simple. No es tan profundo. Quizás será por lo mucho que he leído, por lo mucho que conozco. Puede que sea por yo haber adquirido un título universitario y haber estudiado tantas cosas en la universidad. No sé si es eso. No sé si es eso que me ha llevado a mí a ver o a pensar que el mensaje del Evangelio, que lo que el Evangelio plantea, realmente no me cuadra, no me cuadra a mí con esta mente tan lógica, con esta mente tan instruida, como para yo tener que sentarme y escuchar, hablarme de un mensaje tan simple. Perdóneme, predicador, yo no lo conozco a usted, pero eso de que Dios creó el universo, todo cuanto existe en 6 días, eso de que Dios partió el mar rojo en 2 y su pueblo cruzó en seco. No, gracias. Hábleme de otra cosa. Y podría seguir dando muchas razones de la que por las cuales algunos dicen que el Evangelio no es para ellos. Y en resumen, eso es lo que están diciendo. Sea como lo digan, están diciendo el Evangelio no es para gente como yo. Que es otra manera de decir, yo no necesito a Jesucristo. Gracias. Pero independientemente de lo que digan, independientemente de lo que tú aquí sentado digas, mi amigo, el Evangelio es para todos. Para todos. El Señor Jesucristo nos mandó a predicarlo con las siguientes palabras: id por todo el mundo a predicar el Evangelio y predicad el Evangelio. No que fuéramos a un grupo selecto de personas, no que fuéramos a los inadaptados sociales, no que fuéramos a las personas más humildes, a las que no han ido a la universidad, a los que no conocen, a los de poca educación. No. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Mi amigo, contrario a lo que tú quizás piensas, este mensaje, que será bien simple como verás, en este mensaje mi meta es persuadirte de que el Evangelio es para gente como tú y gente como yo. Así dice el título del sermón. ¿Por qué el mensaje del Evangelio? ¿Por qué el Evangelio es para gente como tú y como yo? Y es importante que tú escuches que tanto yo como aquellos que conocen a Cristo reunidos aquí en este lugar también dirían lo mismo, y como yo, porque sabemos que todos somos pecadores. La diferencia nuestra es que somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, pero pecadores somos también. Y seguimos necesitando, como nuestro hermano Joaquín dijo, seguimos necesitando ese mensaje del Evangelio. Y es nuestra oración, ha sido nuestra oración, que por la gracia de Dios tú entiendas que necesitas a Jesucristo como Señor y Salvador, y que lo entiendas hoy. Y también tú puedas, al igual que nosotros por la gracia de Dios, llegar a decir las palabras que aquel hombre, Saulo de Tarso, hace casi 2000 años dijo, y ya leímos: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Brevemente, permítame señalarte unas cuantas cositas sobre ese texto. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, el que se hizo hombre, vino a este mundo. Él vino porque se hizo como uno de nosotros, tomó un cuerpo real como el de nosotros, sin pecado. Vino. ¿Y vino dónde? ¿Vino a los palacios del Imperio Romano? ¿Vino dónde? ¿Donde la gente más culta y a los más moralmente correctos? No, Él vino al mundo. Y la Biblia describe el mundo como un conjunto de personas en contra de Dios. Un conjunto de seres humanos creados por Dios, pero que viven en rebelión contra Él y no quieren nada que ver con Dios. A ese mundo de maldad, al que Él sabía lo iba a rechazar y al que Él sabía lo iba a crucificar, a ese mundo vino Él. ¿Y a qué vino? ¿A ser un mero ejemplo? No. ¿A ser uno entre tantos salvadores? No. ¿A ser uno entre tantos líderes religiosos que habrían después? No. Dice el texto que Él vino para salvar. Y salvar no a los buenos, sanar no a los sanos, salvar a los pecadores.
entre los cuales, dice ahora Pablo, yo soy el primero, o yo soy el peor de toditos. Así es que queremos que el Señor te lleve a ti a hablar del Señor. Amén. Cristo vino a este mundo a salvar gente como yo, y yo soy tan malo que yo me considero el peor de todos. Pero Él vino a salvar, esa es la esperanza, esa es la gloria, que Él vino a salvar a gente así. Pues vamos a la pregunta de nuestro tema y a responderla en 4 puntos. ¿Por qué es el Evangelio para gente como tú y como yo? Nada profundo, he tratado de ser lo más simple que pueda, con la esperanza que el Señor te ayude también por su Espíritu, porque por más simple que sea un sermón, si el Espíritu de Dios no obra, no hay vida. ¿Por qué es el Evangelio para gente como tú y como yo? En primer lugar, porque todos fuimos creados por Dios. Tenemos eso en común. Todos fuimos creados por Dios. ¿Cómo empezó todo? Todo empezó con las primeras palabras del primer capítulo y del primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí tuvo todo su inicio. Antes de eso no había absolutamente nada, solamente Dios. El Dios Trino. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es obvio para ti y para mí, al contemplar nuestro globo terráqueo, al contemplar todas las maravillas que hay en este mundo, al contemplar el universo tan inmenso, es evidente y no hay duda de que todo ese orden, todas esas leyes, todas esas órbitas que siguen siguiendo su curso sin interrupción, a la misma velocidad, a la misma distancia, a veces esas distancias varían, todo ese funcionamiento, interdependencia de una cosa con otra, en la misma tierra lo vemos. Como un insecto se come al otro, y este se come al otro, y se come al otro, y esa cadena subsecuente es increíble. La belleza, todo lo que vemos, fue todo diseñado y creado por un ser infinitamente inteligente, sabio, bueno y todopoderoso. No hay duda para ninguno de nosotros esa realidad. Por más maravales intelectuales que demos tratando de hacer encajar en nuestra razón la teoría falsa de la evolución, dele toda la vuelta que usted quiera y toda la lógica que quiera, la evolución no tiene la inteligencia, la sabiduría, el poder y la bondad para hacer todo lo que nosotros vemos. Una de las cosas que estuve leyendo hace muchos años en una página web de científicos incrédulos, y la página se llamaba, creo que ya no existe, Científicos en contra de la evolución.org. Larguísimo el título, pero lo dice todo. Científicos en contra de la evolución.org. Una de las cosas que ellos decían es, pero el hecho de que haya dos sexos, varón y hembra, y que se necesitan el uno al otro para reproducirse, decían ellos, eso refuta la evolución. Si la evolución es un proceso al azar y un proceso que va solo, ¿qué necesidad tiene de que dos sexos se junten para entonces reproducir? Y yo me pregunto si habrá cansado la evolución en un momento dado y habrá dicho, señores, y es fácil seguir evolucionando. Vamos a poner dos gente que ellos mismos se entiendan y se reproduzcan. Qué ilógico, qué incongruente es cuando tratamos de negar la realidad que nuestra misma conciencia nos dice que todo lo que existe fue creado por un sabio, infinitamente sabio, inteligente, poderoso y bondadoso creador. Nadie lo puede negar. Y a eso hay que hacer referencia a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y para qué fueron creadas? Es la otra pregunta. Dice otro texto, de Él, por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Creo que Romanos 11:36, se me olvidó apuntarlo. De Él, son suyas, por Él, creadas por Él. Y para Él fueron hechas con un propósito. Fueron hechas para glorificarle a Él. Y dice que así son todas las cosas. No las cosas de aquellos que son religiosos. Todas las cosas.
Tú y yo fuimos maravillosamente creados para conocer, adorar y glorificar a nuestro Creador. No fuimos creados para ser famosos. No fuimos creados para ser ricos. No fuimos creados para disfrutar de la vida y del placer. Fuimos creados para glorificar a Dios. Hace muchos años leí un artículo luego de que un famoso cantante se haya suicidado. Y ese individuo explicaba de por qué mucha de esa gente terminan en profundas depresiones, esos cantantes, cuando pierden su fama, terminan en profundas depresiones y a veces se quitan la vida. Y decía ese individuo que como Dios nos creó para su gloria, cuando nosotros tratamos de vivir para la nuestra, nos dañamos, nos volvemos locos. Nosotros no fuimos creados para recibir tanta alabanza y tanta gloria como recibe mucha de la gente famosa. Nosotros no sabemos lo que es poner los pies en una plataforma, un estadio o en un sitio de conciertos y ver miles de personas gritando y vueltos locos, algunos desmayándose porque nosotros, un mortal como ellos, se paró allí. Nosotros no fuimos hechos para eso. Eso es dañino para el ser humano. Pasan los años. Britney Spears, ¿quién sabe? ¿Quién piensa en esa mujer? Pero todos se acuerdan lo famoso que era. ¿Y dónde está esa mujer? Quizás está en McDonald's vendiendo hamburguesas. Yo no sé, pero siempre tienen es que pierden todo, no saben qué hacer. Algunos de ellos vuelven a hacer un segundo debut, sacan otro nuevo disco, que casi siempre es un fracaso. Porque o no tienen la fama, o no tienen el dinero que tuvieron por mucho tiempo, o lo malgastaron en drogas. Ya no encuentran por dónde inyectarse. Nosotros no fuimos creados para ser alabados, sino para alabar a alguien, el que nos hizo. El mundo y nuestra vida en él tiene un propósito mucho más elevado que el vivir para el placer. Dios le dio propósito a esta vida. Su gloria, el conocerlo a Él, el vivir para Él, esa es la verdadera felicidad. Y esto es lo que le da el significado a la vida. Pero si no conocemos, amamos y servimos a Dios, la vida pierde su sentido. La vida se convierte en un inhalar, exhalar y ya. Yo me despierto, sigo inhalando y exhalando. Así existo, hasta que me da sueño y me acuesto otra vez, para levantarme de nuevo y hacer lo mismo mientras estoy despierto, para que luego me dé sueño y volver a acostarme otra vez. Un ciclo vicioso, pero ¿hacia dónde va? Si no tenemos a Dios por delante y si no le servimos, no le amamos. Por eso en Eclesiastés, el que tenga problema con que está amando mucho lo material y anhelando mucho lo material y creyendo que la felicidad está en lo material, es una buena dosis de Eclesiastés y le va a enseñar la realidad. Dios por medio de ese libro le va a enseñar la realidad. Ese libro es un sermón. El predicador es Salomón y su texto es este: vanidad de vanidades, todo es vanidad. El resto del libro es una exposición de lo que ese texto es, básicamente. Y Salomón se usa como ejemplo en el capítulo 2 y dice, pero yo hasta la risa le llegué a decir, tú eres locura. Me llegué a divertir tanto creyendo que en ello estaba la felicidad. Tuve tantas mujeres creyendo que en ello estaba la felicidad. Tuvo 1000, por cierto. Tuvo riquezas como nadie, tuvo inteligencia como nadie, tuvo placeres como nadie. Y él dice, pero todo es vanidad. Vanidad significa todo es hueco, todo es vacío. De otra manera que me encanta como la describe es buscar la felicidad en este mundo, como él lo describe bajo el sol, de este lado de la eternidad, equivale a correr tras el viento. Equivale a yo estar allá afuera en un día ventoso tratando de agarrar el viento. Tú dirás, pero eso es imposible. Y Salomón te dice, por eso es lo que te estoy diciendo, que es imposible querer hallar el significado de la vida y realmente la verdadera felicidad y el por qué yo estoy aquí obteniendo cosas materiales.
Pero Dios le da significado a la vida. Pero el estar lejos de Él y el estar sin Él, se pierde la brújula, se pierde el sentido. Fue por eso que Dios nos hizo como nos hizo. En Génesis 1:27 dice: creó pues Dios al hombre, hablando de Adán y Eva, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. No así los animales. Antes de Dios crear a Eva, Adán tenía muchos animales a los cuales les puso nombre, pero jamás pudo sostener una conversación con ninguno de ellos. Ellos no fueron creados ni para interactuar con nosotros. Dios hizo a los seres humanos para que les reflejaran a Él. Y no solamente eso, sino que entre las tantas cosas que Él nos dio, que les reflejan a Él por ser nosotros imagen suya, esto también implica el de ser imagen suya, el que fuimos hechos con facultades que nos permiten comunicarnos y relacionarnos con Él. Nosotros la usamos principalmente para relacionarnos con seres humanos como nosotros. La comunicación, por ejemplo. Yo me estoy comunicando, ustedes están escuchando y están asintiendo, están con su mirada diciéndome que estoy atento. Estamos comunicándonos. Cuando termine el culto empezamos a compartir y hablar unos con otros. Esa habilidad de comunicarnos nos la dio Dios. Él es así, Él se comunica, Él es un Dios que habla, desde el principio nos ha hablado. Nos habla a través de su palabra. Y nosotros le hablamos al orarle a Él. Dios nos hizo de tal modo que podamos comunicarnos con Él. Y Él se comunica. Ahora, el haber sido creados por Dios también implica que nosotros le debemos la adoración que solo Él se merece como diseñador y dueño de todas las cosas. De ahí esa habilidad también que nos ha dado de admirar lo grandioso, de admirar las montañas inmensas, de admirar un bello paisaje. Repito, los pajaritos no tienen esa habilidad. Las ardillas tampoco. Tú y yo sí. Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Y aquí la razón: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Alguna vez has pensado en las siguientes realidades de mi vida? Una, tú existes por la voluntad de Dios. Dos, que tú tienes vida porque Él decidió darte existencia. A ti y a mí. Tú no fuiste abortado porque no estuvieras aquí. Tú no moriste al nacer. Yo tampoco, por eso estamos aquí. Por voluntad de Dios. Tú existes, yo existo por voluntad de Dios. Simplemente porque Él quiso hacernos. No fue que cuando tú no existías te dijiste cuando eras nada: ay no, yo estoy cansado de no existir. Voy a empezar a existir. Me he decidido ya. Me voy a concebir en el vientre de una mujer. Voy a pasar unos 9 mesecitos allí formándome bien lo mejor que pueda. Y entonces cuando ya sea el tiempo empezaré a dar unos movimientos y unas cosas y causarle dolor. Y entonces yo saldré lo antes posible porque estoy loco por salir de aquí, de este vientre y de esta. Y es porque estoy aburrido de esta no existencia. Nadie se hizo a sí mismo. Dios te hizo a ti porque Él quiso. Dios me hizo a mí porque Él quiso. Bueno, como es por la voluntad de Dios que existes, tú le debes a Él tu vida, tú le debes a Él toda la gloria. Cuando te llamamos a venir a Cristo y ser reconciliado con tu Creador, no es un favor que tú le estás haciendo a Dios. Dios lo que te está diciendo es: devuélveme lo que me pertenece a mí. Tú eres mío. No se lo entregues al pecado y al diablo. No vivas para ti. Tú no te perteneces. Tú eres ajeno. Tú eres de Dios. Ahora, amigo, a la luz de esa realidad, de que tú y yo somos creados por Dios, piensa en lo que significa el que tú y yo vivamos como si el Dios que nos creó no existiera o no importara. Eso es lo triste.
Es una realidad que nos creó y por Él y su voluntad estamos aquí hoy, pero vivimos como si no importara. Y ahí que radica también nuestro pecado. En eso se ve nuestra pecaminosidad. Dios le dio origen al universo completo y nosotros vivimos como si el centro de ese universo fuéramos nosotros. No hay Dios, dice un texto, en sus pensamientos. No hay Dios en sus pensamientos. Vivir así no solamente deshonra a Dios, sino que es hacerte daño a ti mismo. Y te lo voy a ilustrar de esta manera. Quizás algunos aquí hace varios años oyeron esta ilustración que vi, pero lo más seguro no se acuerdan como quieren. Imagínate que el hombre más rico del mundo, quien quiera que sea ahora mismo, porque eso varía, de la bondad de su corazón, le dijo a alguien: búscame ahí a un hispano del área norte de New Jersey. Al azar, búscalo. Encuéntralo, consígueme su contacto, que yo le quiero regalar el Bentley descapotable más caro que haya. $370,000 por ahí que cuesta ese carrito. Y te lo traen a la puerta de tu casa. Y tú muy emocionado entras al carro ese, lo enciendes y te vas a Patterson, al mecánico tuyo, y le dices: mecánico, ayúdeme aquí, póngamele algo en el piso dentro del carro ese, para que no se le salga, no le pase humedad y como que pueda sostener algo y no pase el agua por ahí. Y el mecánico medio confuso, que por qué tú le estás pidiendo eso, no se explica, pero te lo hace. Te pone un tipo de insulación ahí abajo, de modo que no pase agua por ahí. Gracias, le pagas, te vas a Home Depot, compra varias bolsas de tierra, le echas toda la tierra dentro del Bentley, todos los asientos, todo cubierto hasta arriba, hasta donde llega el borde de la puerta, tierra bien profunda. Compra semillas de tomate, semillas de gandules y de frijoles, y lo siembras ahí. Y lo llevas a un patio o a un estacionamiento donde le da el sol y la lluvia. Unas cuantas semanas vas y encuentras que nació por la profundidad de la tierra, que creció el tomate, crecieron los gandules y crecieron también los frijoles. Pregunta: ¿se puede sembrar frijoles, gandules y tomate en un Bentley? Sí. ¿Fue el Bentley creado para eso? No. El Bentley es un medio de transporte extremadamente caro que tú y yo jamás, lo más seguro, no vamos a poder comprar. Pero sea ese o sea un Toyota, lo que sea, no fue hecho ni diseñado para sembrarle. Nada. Sería tremendo mal uso, ¿verdad? Y sería ir en contra del diseño de ese vehículo el usarlo de esa manera. Bueno, nosotros fuimos creados para Dios y por Dios. Y si no le conocemos, si no estamos viviendo para Él, aunque no lo parezca, estamos desperdiciando nuestras vidas como aquel que desperdiciaría ese Bentley, usándolo para sembrarle tomate, frijol y gandules. Y le estamos desperdiciando en cosas superficiales y pasajeras que no dan verdadera ni duradera felicidad ni satisfacción al alma. Cuando uno usa algo contrario al propósito por el cual fue hecho, generalmente lo daña. Quita a Dios del medio y todo se vuelve una confusión existencial y moral. Así vive mucha gente en este mundo. Dios no cuenta, su voluntad no cuenta, el hecho de que Él me hizo no cuenta. Con razón hay tanta gente confundida y deprimida en este globo terráqueo, exceptuando depresiones y trastornos de los cuales uno no tiene control por situaciones biológicas, etc. Estoy hablando de la confusión existencial y moral con la que mucha gente vive por despreciar a Dios, por andar sin Dios y sin esperanza en este mundo, como la Biblia dice. Están viviendo contrarios al propósito de su existencia.
porque se han hecho a sí mismos el centro de este mundo, de sus vidas. Ellos son sus propios dioses. Si tú eches a un lado a Dios, mi amigo, te pregunto, ¿cómo puedes entonces discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Quién lo determina si no es el Dios que te hizo? ¿Por qué es malo matar a alguien? Porque Dios dice no matarás. ¿Por qué es malo mentir? Porque una sociedad en un país específico o alguna tribu recóndita hicieron un consenso de que si uno dice algo que va en contra de lo que es una realidad, tal cosa debe ser visto como algo malo moralmente. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¡Unga morunga! No, señor. No fue por un consenso, fue que fuimos creados a la imagen de Dios y ese Dios ha escrito su ley en nuestros corazones y conciencias. Donde quiera que usted vaya sobre este mundo, donde quiera, la jungla más lejana y más en donde no hay nada, que no conoce nada, ni luz ni nada, mentira, mentira. Llevarle un pedazo de hueso a uno sin permiso lo ven como robar. Porque Dios nos hizo. ¿Por qué las relaciones matrimoniales antes del matrimonio, las relaciones sexuales antes del matrimonio son malas? Porque Dios lo dice. Porque el rencor y la venganza son malos. Porque Dios ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, déjame eso a mí, yo soy el juez, yo soy el que me encargo, tú asegúrate de vencer con el bien el mal. Amén. Usar drogas, estás destruyendo el cuerpo que Dios te ha dado. Dios te hizo a su imagen para que tú trates bien y cuides ese cuerpo que Él te ha dado, y poner tu cuerpo bajo la influencia de sustancias externas y entregarle control a esas cosas es ir en contra del diseño de Dios. Si no hay Dios, entonces no hay manera de saber qué es lo bueno y lo malo. Sin un legislador supremo que nos ha dado su ley, no hay manera de saberlo. Viviremos en un laberinto moral del cual nunca podremos salir. Donde la gente estará decidiendo por sí misma qué es bueno y qué es malo. Algunos lo tratan de hacer como quieran. Y con una conciencia sangrando por la culpa sin remedio que llevamos. Hay muchas cosas que suceden en esta vida, en las que nunca le encontraremos el sentido, al menos que conozcamos a Dios y seamos guiados por su palabra. Si sacamos a Dios, como ya dije, todo pierde su sentido. Y amigo, por tú haber sido hecho la imagen de Dios, aunque lo niegues, en lo profundo de tu ser, tú muy bien sabes que te estoy diciendo la verdad. Esta realidad está escrita en tu propia alma, aun si tú crees que no tienes alma. Es una realidad que Dios ha escrito, porque la Escritura dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. ¿Cómo lo han visto? No, físicamente, no, siendo entendidos por medio de lo creado. Tú ves lo creado y tú dices, esto refleja inteligencia, esto refleja sabiduría, esto refleja poder, esto refleja bondad y amor también, porque miren qué bueno ese mango cuando me lo como. No solamente su forma, no solamente la cáscara que lo protege, no solamente la manera en que crece, no solamente el proceso que pasa hasta que se madura, sino el gozo que me da a mí el poderlo disfrutar. Y encima de eso, que me haya dado papilas gustativas para disfrutar el sabor de ese mango que está fuera de mí, pero que fue hecho con un sabor que compagina con mis pupilas gustativas. Fruto de una explosión, fruto de un proceso al azar. Se necesita más fe para creer eso que creer en Dios. El Evangelio nos dice, como seres, el Evangelio nos dice como seres, como nosotros podemos reconciliarnos con ese Creador que nos hizo.
¿Cómo podemos obtener una relación especial, íntima con ese glorioso ser? Un ser que es infinitamente bueno, bondadoso, amoroso, misericordioso, compasivo, maravilloso, asombrosamente incomprensible y adorable, como ya leímos en Apocalipsis. Y sobre todo, un Dios al que podemos conocer por medio de Cristo. Incomprensible, pero conocible. Pues, ¿por qué es el Evangelio un mensaje para gente como tú y como yo? Porque todos fuimos creados por Dios. Segunda respuesta, un poco más breve las demás, porque todos tenemos el mismo problema. No todos tenemos el mismo problema físico, no todos tenemos los mismos problemas financieros o de otra índole. No, en eso muchas cosas diferimos. Pero la Biblia nos enseña que fuimos creados por Dios a su imagen para conocerlo y amarlo y glorificarlo, como ya vimos. La realidad es que nosotros hacemos todo lo contrario. No le glorificamos, no vivimos para Él. Al principio era diferente. Si usted se lee Génesis 1, capítulo 2, el hombre fue creado en un mundo perfecto, en un mundo donde no había pecado, no había maldad, una buena y perfecta relación con su Creador. Los 2 primeros capítulos de Génesis, maravilloso lo que sucedía en el jardín del Edén. Génesis 3, la cosa cambia. Ahí vemos a Adán y Eva que oyen a Dios acercarse. Dice que Dios se paseaba en el frescor del día. No sabemos cómo ellos se dieron cuenta que Él venía, pero se dieron cuenta. Y se esconden del Dios con el que antes tenían una íntima comunión. La cosa cambió. ¿Cuándo? Desde que el hombre y la mujer pecaron, desde que desobedecieron a Dios, que les dijo que no comieran de aquel fruto prohibido. Comieron, pecaron, su relación con Dios se fracturó inmediatamente. Vinieron a ser pecadores y toda su descendencia también vino a heredar el pecado de Adán y Eva. Desde ese entonces, lo natural en nosotros es decirle a Dios: no, yo no quiero hacer lo que tú dices. Todos nacemos pecadores. Tú y yo lo somos. Todos los seres humanos escogemos vivir la vida que nosotros queremos vivir, no como Dios quiere que la vivamos. ¿Y por qué? Romanos 3:23, todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos pecaron. Entonces nos dicen en Romanos capítulo 3, luego de que ya Pablo nos viene hablando de que no hay persona justa en este mundo, de que todos somos culpables delante de Dios, de que no hay persona que de su propia iniciativa busque a Dios, y lo resume todo diciendo: todos pecaron. No importa qué raza, qué trato social, qué nivel cultural, académico, cuánto dinero tengamos, no importa, todos estamos en eso, todos tenemos eso en común: somos pecadores. Hay quienes lo saben muy claramente, otros no lo entienden con toda claridad, hay quienes lo saben y lo niegan, no importa, todos somos pecadores. ¿Alguna vez alguien te ha preguntado si tú piensas que el robar o el matar son delitos? ¿Crees tú que a las personas deberían permitírsele decidir si para ellos violar a alguien es un delito o no? Claro que no. Estas eran leyes que ya existían cuando tú y yo fuimos colocados en este mundo. Dios había ya establecido lo bueno y lo malo. Mi amigo, tú no tienes la libertad de escoger si vas a obedecer la ley de Dios o no. Tú naciste con la obligación de obedecer esa ley que Él te ha impuesto, que de hecho es una ley buena. La ley de Dios es buena, agradable y perfecta. Todo lo que Él manda o prohíbe es para nuestro bien. Si en este mundo, por una hora, nadie matara a nadie, ¿cuántas muertes se evitarían? ¿Cuántas familias no estarían quebrantadas, sufriendo hoy día? Solamente una hora. Si por una hora la gente dejara de mentir en el mundo entero, en obediencia a Dios, qué diferentes fueran las cosas. Tomemos por ejemplo rápidamente los 2 principales mandamientos dados por el Señor, que lo resumen todo. 1.
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Tú dirás, wow. Y yo diría, wow, sí, es verdad. Eso es imposible para nosotros, pero eso es el mandamiento. Y el otro, que es similar, dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo, al darnos estos dos mandamientos, nos dice que esto resume la ley. Pero ¿cuál de nosotros puede decir hoy que ha amado a Dios con todo su ser en todo momento de su existencia? Todos somos culpables de violar ese mandamiento. ¿Quién puede decir que siempre ha amado, que siempre ha hecho bien a su prójimo y lo ha amado como a sí mismo todos los días de su vida? Ninguno de nosotros puede decirlo, también culpables de no amar a nuestro prójimo. De esos dos mandamientos que lo resumen todos somos culpables. Somos violadores de la ley de Dios. Todos estamos infectados con la misma enfermedad mortal. Por eso dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La razón por la cual morimos, amigos, no es esencialmente biológica. La razón por la cual morimos es realmente moral. Dios le dijo al hombre que el día que comiera de ese fruto moriría. Comió del fruto, de ahí la muerte. La cual no es natural, como algunos dicen. Es tan antinatural que nadie se quiere morir. Es tan antinatural que nadie se acostumbra a ella. Jamás nos acostumbraremos, porque no fuimos hechos para morir. Nuestro cuerpo y nuestra alma fueron originalmente hechos para siempre vivir juntos. Pero la separación entre el cuerpo y el alma es la muerte. Todos morimos porque somos pecadores y la muerte fue el castigo que Dios impuso. De ahí que en Eclesiastés 9:2 dice, hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno y para el limpio, y para el inmundo. En otras palabras, todos mueren. Todos. Pero hay algo más que todos tenemos en común, además del pecado y la muerte, y es que todos seremos juzgados por Dios. Somos iguales en que fuimos creados, somos iguales en que todos somos pecadores, somos iguales también en el hecho de que todos tendremos que dar cuentas a Dios, nuestro Creador, por nuestras vidas. Pues mi amigo, a la luz de esta segunda razón, ¿sabes por qué es que tú necesitas el Evangelio de salvación? ¿Sabes por qué necesitas a un Salvador? ¿Lo entiendes un poco mejor ahora? Porque sin Él vas a morir con tus problemas sin resolver. Morirás en tus pecados, con tus pecados sin perdonar. Y si mueres como estás hoy sin Cristo como tu Salvador, te presentarás ante Dios como un rebelde que ha vivido violando su ley y ha sido indiferente a Él. Y te voy a decir una cosa, te voy a asegurar algo, que si tú mueres sin Cristo te va a interesar Cristo. Te va a interesar mucho el Evangelio, pero ya demasiado tarde. El tiempo de oír el Evangelio y reaccionar al Evangelio y responder a Él es hoy. Amén. Antes que seas arrojado las llamas eternas del infierno. Amén. Por no arrepentirte de tu maldad y buscar a Cristo. Por eso es que el Evangelio es tan relevante para ti y para mí. El Evangelio fue diseñado para pecadores como tú y como yo. Por eso es que tú necesitas a Jesucristo. Él vino a hacer la obra que el pecador necesita para ser perdonado y reconciliado con su Creador. Y esto nos lleva a nuestra tercera razón o tercera respuesta a la pregunta: ¿por qué es el Evangelio para gente como tú y como yo? Vimos primero, porque fuimos creados por Dios, porque todos tenemos el mismo problema, que es el pecado, y también que vamos a dar cuentas a Dios por nuestros pecados. Tercera razón por la cual el Evangelio es para gente como tú y como yo, es porque hay un Salvador de pecadores. Hay esperanza. Hay un Salvador de pecadores. Si tuvieras una enfermedad que te diagnosticaran y te dijeran, solo hay una cura, ¿tú crees que tú te pondrías a inventar a ver si encuentras otra? No, tú dirías, dame esa cura, ¿dónde tengo que ir a buscarla? Para que me apliquen el medicamento o el tratamiento para ser sanado. Mi amigo, hay una sola manera de ser salvo de la culpa y de la condenación del pecado. Una sola manera de llegar al juicio sin temer a ser condenado. Solo poniendo tu confianza únicamente en el Salvador de pecadores, Jesucristo. Amén. La única manera. Es solo confiando en Él y en su obra perfecta que tú podrás ser
perdonado y reconciliado con Dios. Ahora, ¿te diste cuenta que no te dije que Jesucristo es uno de los tantos salvadores que hay y que sería bueno que lo escojas a Él? No te dije eso. Te dije que Él es el único. Amén. Porque la Escritura lo enseña claramente. Oye la palabra del Señor Jesús en Juan 14:6. Fíjate en los artículos definidos, no indefinidos, definidos en este texto. En sus palabras, oye: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si Él hubiera dicho yo soy un camino, no hay que decirlo, se sobreentiende que Él está diciendo hay varios, pero yo soy uno bueno, considérame a mí. No, Él dice la verdad, porque Él es la verdad. Él es el único camino. Si Él es el único camino, no andar en Él o no tenerlo a Él es estar perdido, porque Él es el camino. El no tenerlo a Él o no estar en Él es no tener la verdad, es estar engañado. El no tenerlo a Él y estar en Él es no tener la vida, es decir, estar muerto espiritualmente, perdido. Y obviamente es no poder venir al Padre, porque nadie viene al Padre si no es por Él. Y es importante que entiendas que el mensaje del Evangelio es esencialmente distinto al de las demás religiones. Muy distinto. Todas las religiones, si las fuéramos a agrupar todas, acumular, difieren en varias cosas. Diferentes hombres la inventaron. Tienen diferentes rituales, tienen diferentes creencias, pero todas tienen algo en común en la que las podemos agrupar. Toditas. Todas enseñan que tú puedes lograr ir al cielo con tus propios esfuerzos. Todas lo dicen de una manera o de otra. Sea que tengas que vender alguna revista, sea que tengas que ponerte un turbante, sea que tengas que visitar una ciudad específica en una parte del mundo, que sea una vez al año, sea dejando de comer por cierto tiempo durante un mes en particular, sea practicando cierto ritual, pero algo tú tienes que hacer para ganarte el cielo, para ganarte la salvación. El Evangelio viene y nos aplasta a todos, porque el Evangelio se distingue en este punto en particular, entre otros. El Evangelio dice que Cristo ya hizo todo lo necesario para llevarnos al cielo. Tú no tienes que hacer nada en el sentido de obra para ganarte al cielo. Tú tienes una responsabilidad que tienes que creer y arrepentir. Pero en eso no es una obra. Eso es un recibir lo que Él ya hizo. El Evangelio enseña que uno no puede salvarse a sí mismo. Nadie puede ganarse la salvación porque somos pecadores indignos. Para ser aceptos delante de Dios, tendríamos que obedecer perfectamente su ley por toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Y quién? ¿Quién es perfecto delante de Él? Nadie. Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Tú puedes tratar, como algunas personas dicen, yo por lo menos trato de obedecer los 10 mandamientos. Tú tienes que obedecer a Dios porque es su voluntad. Pero si estás tratando de obedecerlo para ganarte el cielo, date por vencido porque no vas a lograrlo. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios no es tan barato. Para ganárnoslo, simplemente yendo varios domingos al año en una iglesia, asegurándonos de que seguimos ciertos rituales. No, eso es un insulto a Dios. Nadie puede ser salvo por sus propios esfuerzos. Y tú me dirás, pero ese mensaje del Evangelio entonces es un mensaje desesperanzador y aplastante. Y yo te digo, sí, lo es, pero no es lo único que el Evangelio nos enseña. El Evangelio también nos enseña que Dios en su misericordia intervino por pecadores como tú y como yo, y vino a este mundo a resolver el problema que nosotros no podíamos resolver solos. Dios tuvo que venir. Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para venir a este mundo a sustituir pecadores como nosotros. Tan insuficientes somos para salvarnos a nosotros mismos que el Salvador tuvo que tomar en nuestro lugar para salvarnos.
Y esto fue lo que Jesús hizo al vivir la vida perfecta que tú y yo jamás podríamos vivir, y al recibir sobre sí el castigo que nosotros merecemos por la eternidad. Lo que ocurrió en aquella cruz del Calvario no fue meramente un martirio, como algunos lo ven, una muerte injusta, aunque fue injusta, obviamente. Eso no fue lo que ocurrió allí principalmente. Lo que ocurrió allí ocurrió porque solamente un ser humano puede sustituir a otro ser humano. Y porque solo Dios puede obedecer perfectamente su propia ley y recibir sobre sí como el Dios hombre el castigo que nosotros merecíamos. Por eso es que necesitábamos un Salvador que fuera hombre y fuera Dios a la vez. ¿Y quién es ese? Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre para venir a salvar pecadores. Porque es el Evangelio para gente como tú y como yo, en primer lugar, porque todos fuimos creados por Dios, porque todos tenemos el mismo problema, pecadores, porque solo hay un Salvador para todos, Jesucristo, el Dios hombre. Y en cuarto y último lugar, porque todos tenemos que recibir a Jesucristo para ser salvos. Por eso para ti como yo, para gente como tú y como yo. A Cristo se le recibe por medio de la fe y el arrepentimiento, confiando en Él y su obra perfecta en la cruz y abandonando nuestros pecados de corazón. Ahora, amigo, hay algo que quisiera que tú entiendas muy bien. Óyeme bien. Tú tienes que hacer algo con Jesucristo. Lo voy a decir de otra manera que quizás se entienda mejor. Tú vas a tener que hacer algo con Jesucristo, quieraslo o no. Y tú me dirás, disculpe, caballero, eso lo decido yo, por favor. Esa es una de las cosas que no me gustan a ustedes los evangélicos. Quieren presionar a uno que uno se convierta. Dejen a uno decidir. Tú no me entendiste bien entonces. Eres tú que tienes que decidir. Es una decisión tuya. El llamado es a ti personalmente como a mí también. Pero tú no me entendiste. Lo que te estoy diciendo es que tú vas a tener que decidir hacer algo con Cristo. Tú vas a tener que hacer algo con Él, quieraslo o no. Si tú te encuentras de pie en una parada de autobús en un día que ha caído mucho hielo y la carretera se ve de vidrio de lo helada que está, y mientras estás esperando el autobús que está retrasado, viene un Toyota Corolla a 1.014.000 en dirección hacia ti, resbalando porque el conductor perdió control. Tú tienes que hacer algo. O te quitas del medio o te quedas ahí para que te maten. Pero algo tienes que hacer. El decidir no hacer nada es hacer algo. El decidir no hacer nada en ese momento es querer suicidarse. El quitarse del medio es no querer morir. Pero algo tienes que hacer. A eso es que me refiero. O confías en Él para salvación en Cristo, o le rechazas para perdición. Pero algo tienes que hacer. No hay neutralidad en ese sentido. Es decir, que no existen personas indecisas con respecto al único Salvador de pecadores, aunque ellos tratan de convencerse de que yo no me he decidido todavía, porque o le recibimos por la fe o le rechazamos en incredulidad. Bueno, tú dirás, yo lo voy a pensar. Y yo te respondo, quedarte pensándolo es rechazar a Cristo. Porque tú no lo tienes a Él como Salvador todavía. Sabes que Él es el único Salvador. Sabes que sin Él estás perdido. Quedarte pensándolo es seguir rechazándolo. Ya decidiste. Tú dirás, pero es que yo no creo que este sea el mejor momento. Te repito, eso es otra manera de rechazarlo también. Pensar que Cristo es tan poco importante que tú te puedes dar el lujo de pensar cuándo es el mejor momento en el que Él es digno de que tú le entregues tu vida. Eso es insultarlo y rechazarlo también de otra manera. El propio Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no está conmigo, está contra mí. Dale vuelta, toda la vuelta que tú quieras a esa palabra, pero están claras. Si tú no estás con Él, estás contra Él.
Tú puedes ser una persona que está contra Él mientras piensas, una persona que está contra Él mientras dice que tú eres que toma la decisión, o Él no me ha tocado, o Él no ha obrado en mí, sin número de... hasta razones teológicas tú puedes citar. Pero es lo mismo. Es como una persona ahogándose, le lanzan el salvavidas y él se queda ahí mientras se va ahogando pensándolo. Yo no confío. ¿Quién es ese hombre? No, tú agarras el salvavidas aunque no conozca a la persona, porque tú ves que la persona está tratando de hacerte algo que lógicamente te dice, él me está tratando de salvar. Pero así en nuestra insensatez seguimos rechazando a Cristo, buscando excusas. El no venir a Cristo para salvación ahora es decidir seguir viviendo una vida de rebeldía contra Dios. Es escoger seguir acumulando ira para el día de la ira. Es cometer suicidio espiritual. Es rechazar la bendición eterna y escoger la miseria eterna. Rechazar a Cristo equivale a seguir jugando la ruleta rusa con tu alma inmortal. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia a los pecadores como tú y como yo. Amén. Fue movido por su gran amor y compasión por pecadores como tú y como yo, que Él vino a este mundo de maldad a recibir la ira de su Padre en lugar de pecadores como nosotros. Eso que dice el texto más conocido del mundo entero, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a este mundo de maldad que le rechaza y le odia, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque la perdición es lo natural para nosotros. Nacemos bajo condenación. Nos dirigimos sin parar a ese abismo eterno. Y Dios en su misericordia mandó un Salvador. Y nos dice, confía en Él. No, yo quiero hacer algo para ganarme el cielo. Confía en Él, que Él lo hizo todo ya. No. Yo me tengo que sudar mi salvación aquí. A mí hay que darme mi salvación que yo me gané aquí. ¿Tú sabes lo que yo he sufrido en este mundo? ¿Sabes las cruces que yo he llevado? Como para Dios no tomar eso en cuenta. Ese sistema de salvación que tenemos tan autogratificante será, o que nos da la gloria a nosotros mismos. Tú nunca vas a llegar al cielo así. Hay que humillarse a los pies de Cristo. Hay que humillarse. Tienes que poner a un lado tu PhD, poner a un lado tu maestría, poner a un lado todo tu título, poner a un lado tu supuesta mucha inteligencia y que eso no es lógico. Sigue buscándole la lógica a lo que tú muy bien sabes que es lo que necesitas, un Salvador. Y lógicamente terminarás perdido. Mi amigo, te exhorto a que tomes en serio al Señor Jesucristo. Él no es un relajo. Su palabra no es un relajo. Pon en Él tu confianza y clama a Él que perdone todos tus pecados, te libre de eterna condenación, y Él lo va a hacer. Amén. Él lo promete. Él se deleita en perdonar a pecadores y gozarás una buena conciencia delante de Él. Ya no más cargarás sobre ti el peso insoportable de los pecados que has cometido, de la culpa de esos pecados. Hay un sinnúmero de personas que recurren a muchísimas cosas. Y realmente muchas veces lo que los motiva es porque quieren calmar su conciencia. No con la sangre de Cristo, siendo perdonados por Él, sino olvidando, tratando de olvidar. De ahí que recurren al alcohol y se emborrachan. De ahí que ya algunos no encuentran ya por dónde inyectarse. Otros saltan de novio en novio, creyendo que ahí está realmente el sentido de la vida. El sentirme amado, el sentirme necesitado por alguien y que sea bonito también. El saltar de juego en juego. Todo con el fin de escapar de la voz de la conciencia culpable que tienen delante de Dios. Su problema es con Dios. Tu problema no es electrónico. Tu problema no es de una pantalla. Tu problema no es relacional con alguien. Tu problema es con tu Creador. Cristo vino a resolver ese problema. Y cuando Él te salva, Él te da la compañía más agradable. No solamente su Santo Espíritu que viene a morar en ti. No solamente tener a Dios como Padre, tener a Jesús como tu Señor. Además de eso, la compañía más agradable es tener una buena conciencia.
El saber que aun cuando pecas, tienes a 1 de Juan 1:9 con esa gloriosa promesa que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Qué buena, una buena conciencia. Yo no digo una perfecta conciencia, nadie la tiene. Buena conciencia delante de Dios y los hombres. Además de esto, el que está en Cristo puede gozar de una relación especial con Dios. Él viene a ser tu Padre. Tú vienes a ser su Hijo. Él viene a ser tu refugio y tu fortaleza, a quien puedes acudir y abrirle tu corazón sin temor a ser malentendido. Él no malentiende a nadie. Él conoce a perfección tus intenciones. Él nos conoce y nos entiende en verdad. Él nos ama y se compadece de nosotros. El Salmo 103 dice que Él se acuerda de que somos solo polvo. Él no nos deja ni nos desampara. Nos da su espíritu para irnos transformando y haciendo cada vez más como Jesucristo. Tendrás el privilegio también de pertenecer a la familia de Dios. Vendrás a tener hermanos y hermanas en Cristo en toda parte del mundo. Y aquellos que te conozcan podrán consolarte, animarte, exhortarte, redarguirte, animarte, serte de ejemplo, mostrarte amor. Hermanos y hermanas con los que pasarán la eternidad en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y al final, cuando la muerte toque tus puertas, porque eso viene, a menos que Cristo venga antes, cuando la muerte toque sus puertas, no estarás solo, porque el buen Salvador estará contigo para sostenerte con su vara y su callado. Él estará contigo ahí como tu buen pastor, por medio de su palabra, su espíritu. Y podrás morir con una esperanza segura que está fundada en la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Sí, la muerte no será para ti cuando estás en Cristo. La muerte no será para ti el fin de todo, sino el inicio de una vida gloriosa en la presencia de aquel glorioso Salvador Jesucristo, en aquel lugar donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Amén. Entonces, amigo, ahora que entiendes un poco mejor que el Evangelio es realmente para gente como tú y como yo, ¿vas a ir a Cristo hoy para que te salve entonces? Esto no es para dejarlo para mañana. Esto no es para seguirlo rechazando como lo has hecho hasta hoy. ¿Irás a Cristo para que te salve? No se te ocurra pensar que tú eres demasiado malo, demasiado sucio moralmente, como para Él rechazarte, como mencioné en la introducción. No. Él no rechaza a aquel que viene a Él. Él lo ha dicho. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Créele a Él, no le creas a tu corazón, no le creas a Satanás, que te dice, Jesús no te va a recibir así. Mira todo lo que tú has hecho. No, Él vino a salvar gente así. Amén. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú estás perdido, tú calificas. Tú eres sucio moralmente, tú calificas para la salvación, porque Él vino a salvar gente así. Tú reúnes los requisitos al igual que yo. Él dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Tú no estás cansado de pecar ya? ¿No estás cansado de vivir de espaldas a Dios? ¿No estás cansado de pisotear con tus pies y tu desprecio al único Salvador? Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y hallarán descanso para sus almas. Hallarán descanso para sus almas. Eso lo hace Cristo y lo dice Cristo a las personas que Él sabe que la han escupido. Qué gran misericordia. Eso es lo que Él hace. Él salva, Él restaura pecadores. Pues como muchas veces te lo hemos dicho, te lo vuelvo a decir, estas simples palabras, pero con gloriosas repercusiones eternas, si las haces, cree en Cristo y serás salvo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia para con muchos aquí reunidos y la misericordia que le has mostrado a aquellos que están hoy como estábamos nosotros años atrás, todavía en sus dudas, en su rechazo, en su indecisión, por la cual te despreciábamos, y ellos aún te desprecian. Pero gracias por extenderles tus brazos de misericordia a través de tu Evangelio. Ahora rogamos que tú obres, Señor, para salvación, para que ellos conozcan esa vida y vida en abundancia que solo tú das.
para que sea en la juventud o ya mayoría de edad te puedan conocer y en verdad saber lo que es vivir para Cristo y el morir ganarse. Amén. Vemos, Señor, a glorificarte y ayúdanos a servirte mejor a aquellos que te conocemos. Amén. Ayúdanos a agradecerte por esta gran obra que tú hiciste, por gracia en nosotros. Y que en todo esto tú, como el Salvador poderoso, seas exaltado y glorificado Amén. en este mundo de maldad. Amén. Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Amén.